Bendiciones, de nuevo mis muy amados hermanos en Cristo, un abrazo grande para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien y bendecidos por el Señor en esta clase número 26. Amado Jesús, te damos gracias por el maravilloso don de la vida, por el maravilloso don del aprendizaje, pero también te pedimos humildemente que nos conceda la gracia de alcanzar el don de la humildad y de la sencillez, para que podamos no solamente escudriñar las Escrituras, aprender de ellas, sino que también en la medida en que aprendemos tengamos la capacidad de comprometernos contigo a vivir una vida conforme a tu corazón y que sintamos en nuestro corazón la responsabilidad de ir en búsqueda de la verdad y que una vez la encontremos tengamos la capacidad de sumarnos a esa verdad. Amén. Queridos hermanos, en esta clase número 26, algunas generalidades del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se llama Los Hechos porque está plagado de los relatos de hechos maravillosos. Porque el cristianismo no es solo una doctrina y filosofía grandiosa, sino que son hechos. Es vida gloriosa, la misma vida de Cristo vivida con el mismo poder del Espíritu Santo con que vivió Jesús. Los evangelios presentan lo que Cristo dijo e hizo por obra del Espíritu Santo. Los hechos, lo que siguió diciendo y haciendo por medio del Espíritu mediante sus discípulos. El Espíritu Santo, al que se nombra unas 70 veces, es el alma del libro. Todo se hace bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso es que se le ha llamado también los Hechos del Espíritu Santo. Cada capítulo del libro relata prodigios, hechos maravillosos, milagros. En el prólogo al libro de los Hechos de los Apóstoles, su autor remite expresamente a un primer libro, escrito por él mismo, donde se narra lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el momento de su ascensión al cielo. Capítulo 1, versículos del 1 al 2. El libro al que se alude es el tercer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento, es decir, su autor es el evangelista San Lucas, que concibió y compuso estos dos libros como partes integrantes de una única obra. Solo hacia el año 150, cuando los cristianos reunieron los 4 evangelios en un mismo volumen, estas dos partes quedaron separadas. Nos queda entonces, mis queridos hermanos, claro de que el libro de los Hechos de los Apóstoles formaba uno con el evangelio de Lucas. Es decir, que en lugar de ser Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, bien podría haber sido segundo evangelio de San Lucas. Los hechos relatados en el libro muestran cómo los apóstoles dieron cumplimiento al programa que el Señor resucitado les fijó antes de su partida. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. 1:8. En el Evangelio de Lucas, el ministerio terreno de Jesús comienza en Nazaret, Lucas 4:16-21, y culmina en Jerusalén con la Pascua del Señor, Lucas capítulo 9, versículo 51. Y es precisamente en Jerusalén de donde el mismo Lucas hace partir la acción evangelizadora de la iglesia narrada en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Para escribir este libro, Lucas empleó una abundante documentación, las tradiciones de la iglesia de Jerusalén y de la comunidad de Antioquía, el testimonio personal de Pablo y en particular un diario de viaje que narraba la actividad misionera del apóstol, donde el empleo del nosotros indica que su autor era un testigo presencial de los acontecimientos. Esto hace que el libro de los Hechos de los Apóstoles sea una fuente de información imprescindible para conocer los primeros tiempos de la iglesia. Sin embargo, Lucas no es simplemente cronista que pretende escribir la historia completa de los orígenes cristianos o presentar la penetración del cristianismo en el mundo pagano como un fenómeno puramente histórico. Su finalidad es poner de manifiesto la acción del Espíritu
que va edificando la iglesia por medio de la predicación de los apóstoles y hace fructificar la palabra de Dios en lugares cada vez más lejanos. Palabras más, palabras menos, está siendo testigo de cómo el Espíritu Santo está expandiendo la misión evangelizadora de la iglesia. División y contenido. Primera parte, introducción, capítulo 1, versículos del 1 al 11, que une el libro del Evangelio con el de los Hechos de los Apóstoles. Segunda parte, del versículo 12 al capítulo 8, versículo 3, la iglesia de Jerusalén, la comunidad apostólica y la comunidad de Jerusalén. Tercera parte, la expansión de la iglesia en Asia Menor, a partir del versículo 4 del capítulo 8 hacia el capítulo 14, verso 18, en Samaria la conversión de Pablo, Pedro en Cesarea, fuera de Palestina, Antioquía, liberación de Pedro, primer viaje misionero de Pablo a Chipre y Asia Menor. Cuarta parte, la primera asamblea de Jerusalén en el capítulo 15. Sexta parte, expansión hacia el mundo griego, capítulo 15 en adelante, segundo viaje de Pablo en Grecia y tercer viaje de Pablo en Asia Menor. Y por último, séptimo, de Jerusalén a Roma, capítulo 21 al 29. Pablo en Jerusalén, en Cesarea y hacia Roma. Mis queridos hermanos, como ustedes van viendo, entonces el propósito es ir teniendo algunas herramientas de contexto que nos permitan ir conociendo ese proceso que vivió la iglesia primitiva. Una vez nosotros terminemos, por decir así, de analizar por encima el contenido de estos libros del Nuevo Testamento, pues entonces yo les voy a invitar para que vamos a algunos historiadores, es decir, vamos a ir a navegar en lugares fuera de la Escritura, fuera del magisterio, y fuera de la iglesia y fuera de la tradición de la iglesia, para conocer autores, escritores, historiadores de la época del cristianismo que no fueron escritores de la Sagrada Escritura, pero que van a dar testimonio de cómo se movía esa iglesia primitiva en esa época. Entonces les invito para que no se desanimen, para que no desistan, porque yo a ustedes les he enseñado muchas cosas que si las están aprendiendo de corazón me van a saber entender. Por ejemplo, no es lo mismo que yo les diga a ustedes el milagro del sol en Fátima ante más de 50,000 personas, a que ustedes busquen la noticia y la encuentren verdaderamente en internet. ¿Por qué? Porque pues ustedes podrían decir, ese milagro del sol está en la cabecita de Omar y es un invento para manipular a la gente, para que vuelva a la iglesia católica. Y no se trata de manipular, se trata de que ustedes conozcan la verdad. Otra cosa, nosotros hablamos de la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Entonces, es que yo no creo que Jesús esté real en la Eucaristía. Pues entonces vaya y vea usted en internet y busque milagros eucarísticos para que vea las diferentes documentaciones que existen, tanto por escrito como en video, donde se ven cosas verdaderamente tremendísimas. Entonces, para que ustedes vayan abriendo su corazón y vayan encontrando el camino de la verdad. No es lo mismo que una persona diga, yo vi a la Virgen, o se me apareció la Virgen, o la Virgen se apareció en tal lugar, y que hayan más de 10,000 personas atestiguando lo mismo, entre ellos protestantes. Pervigracia. Vayan ustedes a buscar lo que es el milagro de la aparición de la Santísima Virgen María en la iglesia copta de Egipto, para que vean usted cuántas personas habían en esa plaza donde se aparece la Virgen, donde permaneció por diversos minutos, donde hay registros históricos de eso, e incluso se ven las fotografías de algunas personas sorprendidas, y están los testimonios incluso de personas que eran protestantes y se convirtieron gracias a estos milagros. De manera que no es lo mismo que yo se los diga
a que se los cuente la historia y a que se los cuenten más de 5.000 o 10.000 personas que estuvieron ahí y fueron testigos de esos fenómenos espirituales. Amados hermanos, espero que este video sea de edificación para ustedes, que les ayude a acercarse cada vez más al conocimiento de la fe, de la iglesia, y que les ayude a encontrar el camino de regreso, ojalá, a la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Les invito para que compartan este video en sus redes sociales, a través de sus grupos de WhatsApp, e inviten a muchísimas personas para que se suscriban a nuestro canal, siempre activando la campana de notificaciones, de manera que puedan venir, acceder al canal, suscribirse, y también le den me gusta a este video para que sea recomendado por YouTube a muchísimas otras personas, y así esta familia sea cada vez más grande para la honra y gloria de nuestro Dios. A todos ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta pronto.